por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Versículo 4, y es aquí donde vamos a empezar a leer y a estudiar esta mañana. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y del Señor de Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa, le dice el apóstol Pablo a Tito, le dice: por esta causa te dejé en Creta. ¿Dónde lo dejó? En Creta. Diga conmigo, lo dejó en Creta. Lo dejó en Creta. Decirle que tenés al lado: quédate tranquilo porque ahora vamos a aprender todo esto. Decirle. Porque el que está al lado tuyo te está mirando como diciendo: ¿qué será esto que está diciendo? Le dice el apóstol Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado a qué, no dado a qué, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Levante su manito conmigo y diga: siempre hay gente que contradice. Siempre hay gente que contradice. Claro, porque hay muchos contumaces, decía el apóstol Pablo, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Qué hay que hacerles? Tapar la boca. ¿Qué hay que hacerles? Taparle la boca. Taparle la boca. Que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta. Mire mi manito. Mire. Por ganancia deshonesta, dice el apóstol Pablo. Lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Qué dice ahí? Siendo como abominables y ¿qué más? Reprobados en cuanto a toda buena obra. Padre, me diste esta palabra en estos días para ir desarrollando, y yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que me dé la sabiduría, la capacidad para poder comunicar tu palabra. Señor, que pueda en esta mañana ser una palabra que establezca, que sea una palabra, Señor, que marque, Señor, cimientos para que la próxima generación se pueda posar por encima de estos cimientos y pueda producir frutos y pueda edificar el reino, Señor, para tu gloria. Gracias por lo que vas a hablar, gracias por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, amén. Capítulo 1 de Tito, y yo notaba acá, en estos tiempos donde abunda la palabra de Dios, en esta mañana me gustaría, con la ayuda del Señor, tratar de compartir algunas cosas que para mañana nosotros tienen que ser más que ciertas, y más que no solamente una palabra que vamos a leer, sino una palabra que vamos a vivir. Decirle al que tenés al lado: esta mañana Dios nos va a dar una palabra que va a cambiar nuestro estilo de vida. Es más o menos como si fuera los días jueves una charla de padres a hijos. Así, esta charla de padres a hijos la tuvo el apóstol Pablo con su discípulo, con su hijo espiritual Tito. Me gustaría que usted vaya ahí rápidamente a 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Ahí al lado está Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Timoteo 1, 2 dice: a Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de parte de nuestro Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y si usted va a 2 Timoteo, que también está ahí al lado, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 2, dice a Timoteo, ¿cómo le dice?
Amado hijo. ¿Cómo le dice? Amado hijo. Si Timoteo es el hijo, ¿quién es el padre? ¿Quién es el padre? Pablo es el padre, Timoteo es el hijo. Entonces en esta mañana vamos a tener una vez más otra charla de padre. ¿Cuántos pueden levantar su manito conmigo y decir yo soy hijo? Yo soy hija. Yo soy Hija. los varoncitos que son Hijos. Ah, aleluya. ¿Y las hijas que son? Hijas. Pues yo escuchaba, yo soy hija. No entremos en confusiones. La liberación la vamos a hacer en alguna salita de esta, pero no me vengan los varoncitos a decir, yo soy hija. No. Enseguida te chequeamos, te corregimos y vas a salir como nuevo. Amén. Amén. ¿Dónde están mis hijos? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Y mis hijas cuántas pueden decir amén? Amén. Escuchaba alguna voz ahí media rara. Decirle que te lo he dado, no te confundas. En esta mañana vamos a estudiar el libro de Tito y Pablo le dice a Tito, verdadero hijo o hijo en la fe. Le dice, verdadero hijo en la fe. Y en eso me puse a pensar estos días y en eso estuve meditando mucho. Dice que el apóstol Pablo, dice ahí un cachito más adelante, lo deja a Tito encargado a cargo de este lugar que se llama Creta. Entonces me puse a investigar, me puse a estudiar dónde era Creta. Pastora, ¿sabe dónde queda Creta? Creta, ¿quién dijo Roma? Le pasa lo mismo acá al chavo, le pusieron un cero en geografía. Creta queda en Grecia. Creta, hermano querido, es la isla más grande de Grecia. Entonces dice la Biblia que lo dejó a Tito en la isla de Creta, que es la más grande de Grecia. Es decir, lo mandó a Tito a hacerse cargo de varias iglesias que estaban ubicadas en este país que hoy conocemos como Grecia. Y lo mandó a pastorear un lugar bastante complicado. Decir hay que tener un lugar complicado. Un lugar complicado. ¿Cómo se llamaba el lugar donde lo mandó a pastorear? Creta. ¿Cómo se llamaba? Creta. El otro día hablábamos con mi esposa, hablábamos con la hermana Anita, y hay una palabra que después la aprendí después que la habíamos hablado el otro día. ¿Cuántos alguna vez escucharon la palabra cretino? ¿La escucharon alguna vez? Sí. ¿Alguien sabe el significado de la palabra cretino? ¿O algún sinónimo de la palabra cretino? ¿La hermana Anita que me retó el otro día? No, solamente sé que es una enfermedad. Eso es lo que se me ¿Es una enfermedad, según usted? Ajá, mira vos. ¿Alguien más puede dar un sinónimo de la palabra cretino? Maleducado. Maleducado, dice el hermano Sebastián. Maleducado serás vos. Me mira y me dice maleducado. Pastora, ¿algún sinónimo de la palabra cretino? Ni idea. Sinónimos de la palabra cretino, si usted, yo le animaría en esta mañana. Necio. Necio. ¿Necio será vos? Me mira y me dice necio. Está mal. Tendría que decir, pastor, ¿necio? Ese sería diferente. Yo le diría que en esta mañana usted tome su tiempo, gane tiempo, anote, porque Dios le va a hablar en esta mañana. Entonces usted después puede ir y anotar y ver sus anotaciones de la palabra que Dios le está dando en este día. La palabra cretino nace de un despectivo. Es decir, un sinónimo podría ser mentiroso, engañador, tramposo, descarado o inmoral. Amante del dinero más cuando es deshonesto. Esta palabra cretino viene de los cretenses. Diga conmigo, cretino viene de la palabra cretense. Entonces, un cretense era mentiroso, engañador, tramposo, descarado, inmoral y amante del dinero sucio. Estos eran los cretenses. No es que lo mandó a predicar a Disneylandia, no es que lo mandó a predicar a un lugar divertido, sino que lo mandó a predicar. Sí, hermano. No, que en Chile, por ejemplo, hay un sinónimo de esto, que dicen, cuando vos haces algo mal, te mandan a la cresta. ¿Te mandan? A la cresta. A Creta. Sí.
Cuando vos haces algo malo. Bueno, el cretense era una persona complicada. Era una persona, por lo que me dice la historia, era mala gente. Decirle que tenía la era mala gente. El tema es que a pesar de que eran mala gente, Dios tenía misericordia de ellos y dice que el evangelio se propagó mucho allí en Creta. Y se hicieron varias iglesias que fundó el apóstol Pablo. Ahora, en ese momento, en este tiempo, el apóstol Pablo no va allí directamente a predicar, sino que envía a uno de sus hijos espirituales para que establezca iglesias. El tema es que me llama la atención que yo no sé si será muy grande la isla o yo no sé si será un conjunto de islas, pero el tema es que tienen que corregir y enseñar a muchas ciudades y levantar muchas iglesias dentro de la isla. Entonces me quedé preguntándome, ¿será muy grande la isla o serán islas e islitas? Pero lo cierto es que el apóstol Pablo, si usted va conmigo, dice ahí, para que, versículo 5, para que corrigieses y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Lo dejó en Creta, pero me da la impresión que era no solamente Creta, sino que eran varios lugares más. ¿Está de acuerdo conmigo? Che, nadie está de acuerdo conmigo. Bueno, no importa. Yo lo leí, si no vayan a buscarlo y van a enterarse de lo que dice ahí. El tema es que lo primero que quería ver que veamos juntos es que dice la Biblia que el apóstol Pablo lo trata a Tito, ¿cómo que lo trata, hermano Juan? Pablo, ¿cómo lo trata a Tito? Lo trata como hijo. Ahora, me lleva a pensar, o el primer punto de esta mañana, es que Pablo, tanto a Pablo como a Timoteo, los trata ¿de qué? De hijos. ¿Cómo los trata? De hijos. De hijos. Entonces, si ellos son hijos, ¿Pablo qué es? Padre. El padre. Entonces me da para pensar algunas cosas. Lo primero es que, evidentemente, por lo que dice la Biblia, o lo que enseña la Biblia a lo largo de todo el Nuevo Testamento, es que un apóstol es padre. Porque si uno lo ve escribir a Pablo, siempre él se escribe como un padre espiritual. Cuando uno lo ve a Pedro, escribe como un padre espiritual. Cuando uno lo ve a Juan, al apóstol Juan, habla como un padre espiritual. Si no, usted vaya a tercera de Juan, donde dice hijos míos. Primera de Juan, primera carta del apóstol San Juan, habla toda la carta, son 5 capítulos, hijitos, hijitos, hijitos. Entonces el apóstol San Juan se ve como ¿qué? Como un padre espiritual, ¿sí o no? Y el apóstol Pablo también. Ahora, si usted me dice, ¿y qué tienen en común Pablo y Juan y Pedro? Es que los tres son apóstoles. Entonces, me lleva a pensar o a razonar que evidentemente la primera característica de una persona que tiene un ministerio de apóstol o tiene un ministerio apostólico es que es un padre espiritual. Entonces usted me podría preguntar en esta mañana, ¿qué es un padre espiritual? ¿Qué es un padre espiritual? No, sé que están dormidos los de este lado. A ver, pregúntamelo de acá, a ver. ¿Qué es un padre espiritual? ¿Dónde está mi hijo Juan? ¿Me lo calentaría? Es una isla así como Chiloé, más o menos. Una isla como Chiloé. Y creo que vos me dijiste que hay un par de ciudades en la isla, ¿no? Creo que me dijiste. Sí, sí, hay un par de ciudades y hay después, el lado de un archipiélago, hay varias islas juntas. Entonces, ¿hay varias ciudades dentro de la isla de Chiloé? Sí. Ah, entonces tal vez será Hablamos sobre el mapa que hay 4 ciudades grandes en la isla de Creta. Muy bien, muy bien. Volvamos entonces al tema. Yo me anoté acá que hay una característica o hay características de una persona que tiene un ministerio apostólico, y la primera característica de ese hombre o de esa persona llamado a ser apóstol es que es un padre espiritual. Ahora, usted me preguntó, ¿qué me preguntó? ¿Qué es un padre espiritual, pastor? Un padre espiritual es la persona que funda. Es la persona que funda iglesia, la persona que levanta una obra. Eso es un apóstol o un padre espiritual. ¿Por qué? Porque el padre, anote si quiere ahí, el padre es el que comienza las generaciones. El padre es el que comienza las generaciones. El padre es el que funda. Segundo,
yo me noté acá, el Padre es el que abre brecha, el Padre es el que va marcando camino para que los hijos vayan ¿dónde? Detrás del Padre. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está despierto o no está despierto? Decía que te han dado, o te despertás o te va a venir a sentar acá adelante al lado del pastor. Padre es el que funda, Padre es el que abre brecha, Padre es el que forma. Ahora, en esto de que yo me noté acá, de que el Padre es el que forma, a veces, decirle que te lo a veces el formar, como decía el apóstol Rojas, el formar es guerra, el formar muchas veces no es divertido, porque a veces te tenemos que formar, enseñar, discipular, y mucha gente no quiere dejarse enseñar. Decir al que te al lado, ¿vos te dejás enseñar? El formarte lleva tiempo, el formarte lleva procesos, el formarte tenés que transpirar la gota gorda para formar a uno. Decirle al que te al lado, formar a uno cuesta mucho. Formar uno cuesta mucho. Ahora te cuento un secreto, siempre y cuando vos te dejes. Porque yo te puedo querer formar, pero si vos no te dejás formar, estamos hablando de dos temas distintos. El Padre es el que forma. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros, como dice el apóstol Pablo, podemos tener muchos maestros, dijo el apóstol Pablo en Corintios. Pero Padre es uno. Entonces usted puede venir un día de estos y cualquier hermano de los diáconos puede a usted impartirle una palabra. Puede tal vez un día el hermano Juan Carlos predicar un día, o la Yola un día predicar la palabra. ¿Vos qué decís? Estaría bueno, ¿no? Que la Yola empiece a predicar un día. Sí, hay que escucharlo. Hay que escucharlo un día. 22 ciudades. 22 ciudades. El hermano Juan está con todo con el mensaje. Tiene todo el dato junto ahí. 22 ciudades. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hermana Yola, prepárese porque un día domingo va a predicar. Prepárese. Eso sí, no le diga a vos, no, decirle que tiene nada, no es para todo para él. Pero Padre es el que forma, ¿se entiende? Un día puede predicar el hermano William, William ya está con los niños, ¿no? En cualquier momento puede predicar la hermana Jackie. Pastor. Yo. Pastor. ¿Qué? El saco. Su saco. ¿Qué tiene? Está atrás, está metido. Disculpe. Predicar, me desconcentra. Sáquela. No puedo estar yo en el Bomberos, 3.000 personas y vos haciéndome señas. No puedo. Después tenemos que hacer el video de Rojas a la hermana. Padre es el que forma. Un hermano puede venir y te puede dar una palabra, te puede alimentar, te puede fortalecer, puede animarte, pero el que te forma Es el Padre. es el Padre. Entonces, ¿sabe qué? Yo pensaba en esto, que el que forma siempre es el Padre. Yo pensaba, vamos a suponer que un día, hermano Juan, ya que estaba teniendo todos los datos en su cabeza, un día usted llega a su casa, ¿está bien? Porque la persona que enseña en su casa, ¿quién es? El Padre. Usted enseña en su casa. Vamos a suponer que usted llega a su casa y le va a decir a su hija y usted le va a enseñar algo. Entonces cuando usted le va a enseñar, su hija agarra y se va a la casa del vecino enfrente. Se queda allá, el vecino le enseña a tomar el té, el vecino le enseña a decir gracias, el vecino le dice, ahora tenés que limpiarte la boquita, acá tenés la servilleta, esto es, cuando vos te dan una tacita tenés que decir gracias. Imagínese que pase eso. ¿Qué diría usted? No, yo no dejaría. ¿Por qué? Yo soy el Padre. Usted es el Padre. Hermano Alejandro, vamos a suponer que un día usted está filmando, pero está filmando el otro lado también. Está en vivo. Ah, está en vivo, qué macana. ¿Soy hermana Elena? Ah, no, no es el padre. Hermano Sebastián, ok. Vamos a suponer que un día usted le va a enseñar algo a su hijita. Y cuando está llegando a su casa, se va a la casa del hermano Juan Carlos. Entonces el hermano Juan Carlos le enseña cómo comer, cómo sentarse, cómo ponerse la servilletita, cómo agradecer. ¿Qué le diría usted a su hija? Para un poquito. Sí. Eso no es nada. Al otro día te dice, mira, qué bueno que llegaste, pero yo me voy a la casa del tío Juanca. Porque el tío Juanca me enseña re bien. Vos no, sí, todo bien.
bien, cantás lindo, pero el tío Juanca me enseña a cómo sentarme, el tío Juanca me enseña a ver la tele, me enseña los dibujitos, el otro día me enseñó a hacer cuenta. ¿Vos qué le dirías? Digo, pará, primero te tengo que enseñar. Pará. Soy padre. Juanca, ¿qué le diría? Y no, quizás. ¿Le gustaría? No le gustaría. La tengo que buscar yo. Muy bien, interesante. Esto viene al caso. Usted me va a preguntar, ¿y eso qué tiene que ver con la prédica? Pregúnteme. ¿Y eso qué tiene que ver con la prédica, pastor? Porque el que forma en una casa, ¿quién es? Padre. Y el apóstol Pablo es el padre espiritual ¿de quién? De Tito. Evidentemente, esto es gente que habita en una casa espiritual, porque tienen un padre, que es ¿quién? El apóstol Pablo, ¿ok? Y Tito es un hijo del apóstol Pablo. Ahora, el que forma, el que enseña, ¿quién es? El Padre. El Padre. Entonces dijimos, Padre es el que funda, Padre es el que abre una brecha, el Padre es el que forma. Ahora, muchas veces hay gente que me pregunta, ¿puedo ir a la iglesia de fulano? ¿Puedo ir a la iglesia de sultano? ¿Puedo ir a la iglesia de coso? Decirle que tener al lado. Prepárate porque viene la bomba. Si usted va a otro lado a comer espiritualmente, usted está adulterando con la casa. Es decir, si usted va a otro lugar, usted va a otra casa, usted va a otra iglesia, usted está cometiendo un adulterio espiritual. Pregúnteme por qué. ¿Por qué, pastor? Porque a usted, ¿quién le va a enseñar? ¿Quién lo va a formar? Y entonces usted, ¿para qué va a ir a la casa del tío? Entonces, decirle que tiene al lado, nunca le digas al pastor que quería ir a visitar otra iglesia. Porque eso me quiere decir a mí, o que yo no te estoy alimentando bien, o que yo no te cuido, o que yo no te enseño, o que yo no te formo. Entonces yo, permítame la expresión y esta parte no la graben, odio a esos hermanos que andan de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y andan de casa y de iglesia y de pastor. Entonces tienen un lío en la cabeza. Vos le decís, vamos a levantar la ofrenda y capaz que te dicen, no, pero la Biblia dice que no tenemos que ofrendar más. ¿Quién te dijo eso? No, el pastor de acá a la esquina, anda a la esquina. El que forma a mis hijos acá en la casa es el Padre. Entonces, si usted quiere ir a una iglesia, a otra iglesia, a tomar un café, a dar una vuelta, vaya pero no vuelva más. Porque si no, usted va a terminar confundido. Acá tenemos una visión, tenemos una genética, caminamos para un lugar. Vos por ahí vas a una iglesia donde están formando y enseñando a la gente que el diezmo pasó de moda, que eso era la época de Cristo y que ya no se diezma más. ¿Qué opinaría usted, hermana Ana? Si usted va a una casa y están diciendo, mire, ahora no levantamos más diezmo, levantamos alguna ofrenda, el que quiera dar, ¿usted qué haría? Primero sepa que yo no la voy a dejar ir, suponiendo que vaya. No, diría que está haciendo una herejía porque no es algo que está en la palabra. Pero ese pastor lo enseña como una verdad, como que el diezmo ya fue y alguno que quiere, como pueda, puede dar una ofrenda. ¿Qué haría usted? No, porque no está hablando verdad, o sea, no está hablando lo que dice la palabra. Pero sus hijos espirituales o esa casa piensa, vive y se mueve pensando que no tiene que diezmar y que ofrendar nada, porque eso ya pasó. Eso es lo que enseña el pastor. Pero el tema es que usted tal vez incorpora esa enseñanza y usted me viene acá un domingo, como que no pasó nada, viene acá y me dice, pastor, yo no diezmo más, porque el pastor de la otra esquina dice que acá no se diezma más, que eso era para cuando Cristo vivía, que eso para la antigüedad. Entonces la pastora ahí te agarra con la manita y te dice, sal fuera. Paf. ¿Se entiende? ¿Qué opina hermano Juan de esto? No, igual porque sería pecado, porque dice lo que la Biblia es clara, los libros de ladrones y hechiceros y los sicarios entrarán en el reino de los cielos. Claro. Porque no Dios es ladrón cuando la Dios es tiempo. Claro. No tengo desolación. Pero yo lo que voy es, la persona que forma, la persona que educa dentro de la casa, ¿es quién? El Padre. Si usted se va a otro lugar donde enseñan otras cosas, por ahí usted me viene confundido. Decirle al que tiene al lado, no te confundas, decirle. Porque usted por ahí incorpora cosas que nosotros no tenemos nada que ver
Usted por ahí viene mañana y me dice, ay, me dice hincha de Boca porque... No, pará, sal fuera. No, ¿cómo? No te entristezcas, no te entristezcas, no, eso no. Entonces yo tengo que formarte. Dice la Biblia que Jesús, el reino es como una gallina con sus polluelos. Evidentemente era hincha de River. ¿Entendés? Entonces, si vos no entendés esta doctrina, hay gente que te la dice y vos te la traes y decís, entonces hincha de River, mirá, gloria a Dios, viva River. No, ¿entendés? Te pueden vender cualquier zapallo y vos como venís medio, decís, bueno, viva River, Pepe. No. Decirle que hay que prestar atención. El Padre es el que forma, pero el Padre es el que establece. El Padre es el que te afirma. El Padre es el que te da de comer. Imagínate que tú eres papá, que tú eres mamá y llega a tu casa y estás preparando la comida para tu hijo y te dice, ay, está rica la comida, mamá, pero me voy acá del vecino acá enfrente. ¿Qué haría Yolanda? No porque cocina Celina. Que se arregle Celina como pueda. Vos hiciste la comida, le vas a dar la comida a tus hijos. Me imagino que, mirá, se peinó y van. ¡Aleluya! Es un culto de milagro. Cristo vive. ¿Qué harías si vos llegás a hacer la comida el primer día? Tus hijos te dicen, no, más rica se la comía la tía Carmen. Mi abuela. Al segundo día, ¿va a comer de vuelta? No, más rica se la comía la abuela. Al tercer día, no, vamos a la tía Rosalita. ¿Qué harías vos? ¿Qué harías? Me tiraría de orilla y decir, gracias, Padre. ¿Qué vayan todos los días los créditos? No. ¿Qué harías, hija? ¿Te gustaría? No. ¿No te gustaría? Claro. Porque el Padre es el que le da de comer. ¿Qué opina, pastora, de lo que estamos hablando? Y es amplio, el tema que vaya, siga, mijito. No, pero yo quiero escucharla, ¿qué opina de estos? Si no, yo sigo para adelante, pero quiero escuchar a usted. Es tal cual como lo dice, pastor. Qué buscada que está la pastora, gloria a Dios, vamos para adelante. El Padre es el que inaugura las generaciones, el Padre es el que pastorea líderes, porque volvemos a lo mismo, estamos hablando de las características de quién? De un apóstol, que un apóstol es un padre espiritual. Y dijimos que un apóstol es un padre, es el que forma, es el que funda, es el que establece, es el que inaugura generaciones. El apóstol es la persona que pastorea líderes. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, te mando a esta ciudad para que corrija lo que está desordenado. ¿Le dijo así, sí o no? Bueno. El apóstol, el padre espiritual, es el que administra la casa de Dios. Y yo con este dije, uy, acá tenemos para hablar 5 horas. La persona que está al frente es el que administra la casa de Dios. Ahora, qué terrible sería para uno que tiene esa responsabilidad hacer cualquier cosa con la administración de la iglesia. Es decir, un día usted viene, alquilamos las sillas, un día viene y alquilamos la guitarra, un día usted viene y vendemos los parlantes, usted viene y donde estábamos acá hicimos un asado y rompimos la baldosa. Qué terrible sería que uno como administrador haga un desastre con la casa de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? O sea, los padres espirituales, el ministerio apostólico es la persona que administra la casa de Dios, es el que corrige. Es el que corrige. Amén. Es el que corrige. Amén. ¿Por qué te lo hago repetir? Porque la persona que corrige es él. Entonces decirle que te lo hago. Vos sos mi hermano, decirle. Vos sos mi hermano. No vale que me pegues, decirle. El único que me puede pegar es la pastora y el pastor, decirle. Claro, porque muchos en la iglesia, muchos se autotitulan como hermanos mayores. Y les gusta pegar de cachetazos. Entonces, ¿cuántos se criaron con hermanos más grandes que le pegaban un cachetazo? A ver. Aleluya. ¿Cobraba siempre, hermano? ¿Cobraba siempre? Sí, más o menos. ¿Usted cobraba siempre? Todos los días. Todos los días cobraba. Entonces, Mi hermana es igual. ¿su hermana también? ¿Eran de imponer mano? Sí. Mirá. Bueno, el tema es que en la casa, hermano querido, el que corrige es el padre. La persona que te va a promover es el padre. El que te enseña cada cosa en la vida tiene y debería ser el padre. ¿Por qué? Porque un hermano es un hermano, un primo es un primo y un tío es un tío, pero un padre es la persona puesta por Dios.
Entonces decirle que tener al lado, la persona que nos va a corregir, La persona que nos va a la corregir, persona que nos va a la enseñar, persona que nos va a enseñar, la persona que nos va a abrazar, la persona que nos va a abrazar, son nuestros padres espirituales. son nuestros padres Tal espirituales. vez usted me diría en esta hora, me diría, pero pastor, esto es muy básico. Decirle que tener al lado, sí, puede ser. Sí, puede ser. Pero lo que estamos haciendo es edificando la iglesia que viene. Entonces yo necesito que ustedes estas cosas las tengan por, diría Jesús, ciertísimas. Estas cosas son así y son irrevocables. Mañana cuando a vos te toque como hermano mayor, te toque pegarle un cachetazo a alguno, antes que le pegue vas a decir, ah no, cierto que yo solamente lo puedo retar a mi hermano, pero no le puedo. ¿Qué les pegan? Claro, nosotros le pegamos tranquilo, no te haga ningún problema. Vos dejalo, vos venís con el chisme a nosotros y nosotros le vamos a dar. El tema está en que la pastora un poco la hablaba el otro día, es que cuando uno es hijo de la casa, ¿cuántos hijos de la casa hay? Levánteme su manito. Cuando usted es hijo de la casa, cuando usted es un hijo de esta casa, tiene que saber que independientemente que a usted se lo corrija, que a usted se lo moldee, que a usted se lo estruje, que a usted se lo sacuda así, usted es amado. Dígale al que tiene al lado, yo soy amado de esta casa. Si usted es hija, dígale, yo soy amada de esta casa. Dígale. Pero porque usted es amado, y usted es amado de la casa, eso no nos va a pedir a nosotros que podamos enseñarle, que podamos corregirle, que podamos afirmarlo, porque esa es nuestra función. ¿Cuál sería el ideal? El ideal sería que usted como hijo se deje corregir, que usted como hijo se deje enseñar, que usted como hijo se deje moldear. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo nosotros estos días que hay dos tipos de hijos. Uno es el hijo, el que se deja corregir, se deja enseñar, ama la visión. Y está el hijo que no es natural, que es el bastardo. El bastardo sale corriendo porque no soporta el trato, porque no se les logra revelar paternidad. Y estas personas son las que nunca se logran someter a nadie. Estas personas nunca se sujetan a nadie. Entonces les quiero contar algo. En la iglesia de Cristo hoy hay gente que anda de gloria en gloria, de iglesia en iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no se sujetan a nadie. Entonces un día les gusta las canciones, un día les gustan las prédicas, un día les gusta el ministerio de niños, un día les gusta... Pero el problema no lo tiene la iglesia, el problema no lo tiene la casa espiritual, el problema no lo tiene el pastor. Decirle al que tenés al lado, tal vez el problema lo tenés vos. Porque hay gente que va de iglesia en iglesia, pasó por la iglesia número 45 y todavía no encontró la iglesia perfecta. Te quiero decir algo, no existe la iglesia perfecta. No existe. Porque el único perfecto es Dios. ¿Y sabes qué? Ni yo ni vos somos perfectos. Capaz que vos buscás la iglesia perfecta, tal vez vos sos, no sé, de esos hijos que son hincha de Boca, tristemente. Como si yo necesito una iglesia donde el pastor sea hincha de Boca. Y vos vas a la iglesia que el pastor hincha de Boca y te pelean, los hermanos, no sé, te rompen la silla, que no sé, ni idea. Pero digo, vos buscabas la iglesia del pastor que sea hincha de Boca, pero al final terminaste peor que... Vuelvo al hincha de arriba, digo. Me verduguea siempre, pero no importa, dice. Claro, por lo menos tengo padre, dijo. El tema es que anotaba yo estos días de una charla que tuvimos, que en paternidad el padre, como nosotros, corregimos, pero nunca llegamos al extremo, entre comillas, de darte un golpe. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que aprendimos a lo largo del ministerio, de nuestros pocos años de ministerio, es que generalmente cuando alguien se revela y uno tiene que corregirlo, nosotros nunca los corregimos de una manera tan dura. Directamente el que se encarga es Dios. Entonces el cachetazo no lo dan los pastores. ¿Sabés lo que aprendí a lo largo de la experiencia? Que el cachetazo lo da Dios. Por eso, cuando Dios corrige, cuando Dios disciplina, los cachetazos duelen más. Entonces decirle a que tenés al lado, te tenés que portar bien. Tenés que portar bien. Claro. Hablábamos estos días
que la persona en el pueblo de Israel que tenía que enseñar a sus hijos, ¿quién era? El padre. El padre tenía que enseñarle a los hijos la palabra de Dios. El padre tenía que hablarle la palabra de Dios a los hijos. En las cosas del reino, los padres espirituales tenemos que hacer exactamente lo mismo. Entonces, si usted es hijo, tiene que saber en esta mañana que si usted es hijo, tiene un padre que le enseñe. Si usted es hijo, tiene una casa. Si usted es hijo, usted no es huérfano. Porque muchas veces nosotros oramos mal. ¿Vio que la pastora a veces dice, nosotros oramos mal? ¿Vio que la pastora dice así? Porque nosotros muchas veces pedimos por los huérfanos. En paternidad, usted tiene un padre. Usted no es huérfano. Hay personas que no tienen padre natural. Pero nosotros no podemos estar todo el tiempo orando por los huérfanos. ¿Vio? Nosotros tenemos que orar que las personas que no están en la casa vengan a la casa de Dios. Que las personas que están afuera vengan a la casa de Dios. Pero no los tenemos que atar todo el tiempo diciéndole que son huérfanos. ¿Se entiende? Si usted es hijo, tiene que saber que tiene un padre. Si usted es hijo, tiene que saber que usted tiene una casa espiritual. Si usted es hijo, usted tiene que saber que usted está aprendiendo. Decirle al que tiene al lado, vos estás aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo, decirle.